Escuchas a Héctor Rosales en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Me escuchas en este 20 de junio del año 2025. Gracias a Dios llegamos a finalizar esta semana, día viernes. Espero que todos sanos y salvos, porque ha estado lloviendo mucho, ha habido tormentas eléctricas, accidentes vehiculares. Espero que todos se encuentren perfectamente bien, en la tranquilidad de sus hogares o en un lugar seguro. Gracias a Dios que sea así. Bueno, pues comenzamos con notas rápidas, con información importante. El periodismo independiente, la labor de comunicación, es prácticamente una vigilancia. Digamos que este programa se ha propuesto ser como una especie de torre de vigilancia, una atalaya, desde la cual pretendo advertir y explicar la mayoría de los fenómenos que aquejan a nuestra sociedad. Y ya cuando digo nuestra sociedad, no solamente abarca México, sino también todo el continente americano, con el cual estamos fuertemente interconectados, y que debemos de ser conscientes también de lo que está ocurriendo en Colombia, en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos sobre todo, que es nuestro principal socio comercial, del cual dependemos en gran medida económicamente, y también, es importante decirlo, si México no ha sido invadido por una potencia extranjera de Asia o de Europa, dirán algunos que eso ya no se ve, sí se ve, pues es precisamente porque estamos bajo la protección o bajo esta alianza comercial y política con los Estados Unidos. Dicha relación que se ha visto severamente perjudicada durante la administración de Morena, que es de las que se niegan más a colaborar con los Estados Unidos, se niegan a combatir a los grupos criminales. Digamos que ya había una resistencia, ¿no? También en los gobiernos anteriores se decía mucho que se hacía contra los grupos delictivos, pero finalmente se estaban encubriendo. El periodismo independiente y la labor de comunicación es una empresa ardua, cuesta mucho tiempo. Hay que ser muy cuidadoso con nuestras fuentes, verificar una y otra vez nuestras fuentes. Por eso, si crees en este proyecto, apóyalo. Comenzamos con notas rápidas. Bueno, pues yo creo que hay temas que sin lugar a dudas son dominantes de la conversación del día de hoy. Se detienen a muchos narcotraficantes, todos los días. Desde que llegó el presidente Trump el 20 de enero de 2025, se ha presionado
al gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha presionado a los funcionarios de Morena, me refiero a los funcionarios de seguridad, como aquel policía acusado de tantos actos de corrupción, Omar García Harfuch, se le ha presionado para que haga detenciones de muchos narcotraficantes. Yo sé que diariamente entrego un informe que parece más bien el obituario. La nota roja es una amplia variedad de locaciones, de víctimas, de formas de privar de la vida y pues dijeran entonces ¿dónde están los resultados? Yo creo que sí hay grandes resultados. El problema con nuestro país es que se llenó de muchos delincuentes, de muchos malvivientes. Son personas que obviamente ya no tienen remedio. Yo, desde mi punto de vista, sujetos que han asesinado 20, 30, lo encuentro imposible, si no es muy difícil o imposible, que se puedan reintegrar a la sociedad. Incluso esta forma de pensar, pues la tienen muchos policías, muchos militares, que igualmente de una forma ilegal practicaban el mal llamado mátalos en caliente, ante el temor de que al ser procesados legalmente, sus abogados, con muchos recursos, sus jueces, igualmente, sobornados o amenazados con todos los recursos de que dispone el narcotráfico, pues los pondría irremediablemente en libertad. Lo que no puede hacer un juez o lo que no puede hacer un despacho de abogados muy poderoso, pues es revivir a estos narcotraficantes. Y por eso se aplicaba el mátalos en caliente, que terminaba algunas veces descubriéndose de todas formas y procesando a los policías y militares por el delito de homicidio, por violaciones a los derechos humanos, declaradas o reclamadas por activistas de derechos humanos o por organismos internacionales o periodistas como Víctor Trujillo o como Carmen Aristegui. Esto que estoy comentando no es ningún misterio, que yo durante todos estos años he tenido una postura muy crítica pues a cómo se les ha tratado o demonizado a los policías y militares que con pleno conocimiento de los delitos graves de estos delincuentes los ejecutaban extrajudicialmente, que obviamente es una violación de la ley, pero tampoco podríamos decir que eran personas inocentes, ¿no? Se les defendía con una vehemencia, se les defendía en su integridad a los criminales con una locura, con una vehemencia, con una insistencia que era bastante anormal. Al menos a mí me ha parecido bastante anormal, como también a los agentes del Ministerio Público y como a muchas personas que fueron agraviadas por tales delincuentes. Sí, es muy cierto que todas estas cosas han ocurrido en nuestro país. Por eso también me asombraba mucho escuchar a López Obrador defendiendo la vida de los delincuentes, diciendo que ya no existe el mátalos en caliente, que antes era así. Bueno, pues los delincuentes sí siguieron aplicando el mátalos en caliente. Y como se dejó durante tantos años crecer este problema, esta enorme problemática, pues es el día de hoy que podemos contabilizar ya más de 6,000 delincuentes detenidos por el gobierno de México, por las autoridades de México, únicamente bajo presión del presidente Donald Trump, y aún así no vemos descender la violencia ni la criminalidad, porque cada cártel tiene controlada una determinada región del territorio nacional mexicano. Lejos de eso, en el corazón de México, que es donde habito yo y muchas otras personas, es la región más poblada de México, pues nos llevamos sorpresas de balaceras a la vuelta de la esquina, de cadáveres que se arrojan en las calles, embolsados, y cosas que auténticamente parecen sacadas de una película o de una historia o de una novela de terror. Nos enteramos de extorsiones, de secuestros, de cosas muy lamentables. Pero, ¿sí se está haciendo algo?
sabemos que se están deteniendo importantes narcotraficantes porque así lo exige el presidente Donald Trump. Algunos han dicho que el hecho de que Donald Trump y Claudia Sheinbaum no se reunieran en el G7 fue una enorme ofensa para Claudia Sheinbaum. Pero considerando que Donald Trump le iba a exigir cosas muy puntuales en esa reunión, a la que también exigió que estuviera presente Omar García Harfuch, yo sí me atrevo a decir que nos hubiera gustado más que se hubiera reunido con ella a esto de dejarla, porque sigue muy pendiente eso. Él le va a exigir una lista de narcopolíticos a entregar. Eso es lo que viene. De todas formas, no se cancela la reunión del subsecretario de Estado Christopher Landau con Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, que es evidentemente para exigirle la detención de estos sujetos que han cometido crímenes de horror. El programa de ayer, la crónica especial de ayer durante la noche, madrugada noche, trató precisamente de eso. El gobierno de Donald Trump para imponer sanciones económicas a 5 peligrosos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación declara cosas muy puntuales. 13 crímenes horribles que practica el cártel con personas de México y de los Estados Unidos. 13 crímenes. Yo creo que es bastante lo que está haciendo Donald Trump por el bien de México. Pero claro, la prensa, que pertenece al cártel global, no le gusta lo que está haciendo, porque ellos no quieren el bien en México. Quieren la desaparición de México y de Estados Unidos en una terrible anarquía. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con las notas rápidas, con este preámbulo, con esta interpretación, porque pues el periodismo si no tiene una interpretación de los hechos, se convierte simplemente en una lista interminable de acontecimientos que parecieran hasta inconexos. Vamos a comenzar por aquí. En México, las autoridades de este país, bajo presiones del gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por Donald Trump, detienen al narcotraficante conocido como Emilio N., alias El Tico, y a Felipe N., ambos integrantes del cártel Los Chapitos, facción violenta o la más violenta del cártel de Sinaloa. Otro de los triunfos del presidente Trump pues es que ha sido detenido Irwin N., narcotraficante, integrante sicario del cártel Beltrán Leiva. Bajo presiones del presidente Donald Trump, pues también las autoridades de México hacen lo que nunca hacían durante los 6 años de López Obrador, o debiera decir los 4 años de Joe Biden. Detienen al narcotraficante conocido como Marco Antonio N., alias El Chepe. Curiosidades de México. Bueno, pues nuevamente viral en redes sociales el traje, la ropa, la vestimenta que porta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Viste un traje negro con flores de estilo mexicano y anuncia que visitará el estado de Oaxaca para conocer los daños del huracán Eric. Esto lo hace como un acto publicitario, como una de sus giras propagandísticas, recomendado por López Obrador hacer esto, tras su enorme fracaso en la cumbre del G7, en que no pudo reunirse con Donald Trump, no pudo proponer algo y no tuvo un papel protagónico ni propositivo en la cumbre junto a los líderes mundiales. Además, se conoce ahora que está siendo investigada por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por haber participado en una red violenta que habría financiado los disturbios en las calles de Los Ángeles. Bueno, lo viral o lo curioso de esta nota es que Claudia Sheinbaum tiene este traje de color negro y estas flores de estilo mexicano. Y bueno, pues identificamos que estas flores, los estampados de flores, es algo que ha utilizado mucho. Pero hay un libro, vamos a decir, que data del año de 1960, en el que un hombre, un argentino, de apellido Parravicini, pues retrató
un personaje muy parecido a la forma de vestir y de peinarse de Claudia Sheinbaum, con la siguiente leyenda. Dice, la flor será caos. Y hay una estrella cabalista de 6 puntas. Y pues esta estrella de 6 puntas la identificamos con, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque Hitler los marcaba así, la identificamos con el pueblo al que pertenece Sheinbaum, ¿no? Ella no es mexicana, ella es judía. Estas supuestas visiones, o entre comillas algunos han llamado profecías, vamos a decirle visiones, ¿no? Pensando que Parravicini pudo haber sido un carismático auténtico. Bueno, pues habría visto esto. Y en el dibujo también aparece una guadaña que todos asociamos con el culto al ídolo maligno de la muerte. Vemos un cactus, lo que parece ser un cactus, y vemos también un volcán haciendo erupción al fondo, que algunos pues lo identifican como el Popocatépetl. Vamos a ver si puedo ponerles la imagen. De todas formas, si les interesa verlo, pues pueden pasar a x.com/allrighthr. Mi cuenta en X tiene esta publicación donde pueden ver el dibujo. Aquí lo tenemos. No hay ningún problema en poderlo proyectar. Ahí está el dibujo. Yo creo que se alcanza a apreciar perfectamente. Y bueno, la leyenda que tiene, ¿no? También se alcanza a apreciar la leyenda que tiene, si no, dice México y lo pone con J. La flor será caos. Lo publicó Parravicini en 1960. No dio un año en concreto, pero vemos que Claudia Sheinbaum se vistió así hoy en la conferencia matutina. Y tampoco es para inquietarnos a nada, ni este programa cree en cosas como profecías o en adivinos. No, porque yo considero que el futuro siempre es de Dios. Pero lo que dice aquí, también en los últimos titulares, que el Popocatépetl estaba en amarillo fase 2 hace una semana. Y también que han comenzado a tener actividad varios volcanes, como por ejemplo el volcán Kilauea o el volcán Etna en Italia. Entonces, pues todas estas cosas se han estado relacionando. Y es un dato curioso que pues viene a viralizarse, ¿no? Simplemente comentarlo, pueden tomarlo o no. De todas formas, este señor Parravicini pues era muy parco en sus palabras. O sea, ya sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha degenerado en cosas muy terribles. Si no fuera por Trump, no habría la detención de los delincuentes. Sabemos de sus alianzas denunciadas por periodistas de investigación, sus alianzas con grupos criminales. Entonces, sabemos que la flor o la femenina, que algunos pensaban que tendría que constituir un mejor gobierno, pues creencia sexista, una creencia sexista e infundada. Pues tendría que tener algún cambio favorable al país, y lo que ha hecho es degenerar en caos. Yo tengo plena confianza en Dios y creo que pues los días de este desastre, de este caos, están contados. Afortunadamente podemos decir eso, que su capacidad de acción se ha limitado mucho. Sin embargo, la ilustración, a ver si me lo pueden volver a poner, la ilustración pues también se ve como que se está hundiendo en la tierra, ¿no? Y esa guadaña sobre su cabeza y el volcán haciendo erupción. ¿Qué nos estará hablando? ¿De un terremoto? Les digo, no es por inquietar a nadie, simplemente me pareció curioso. Ya lo habíamos comentado, de hecho, con anterioridad sobre esta publicación. Lo dejo a su consideración. Y no hay que afligirnos más de lo que ya conocemos, que si
puede de pronto afligirnos mucho, ¿verdad? Lo que sabemos que está en curso en el país. Vamos con nuestra siguiente publicación. Bueno, pues en los Estados Unidos el FBI investiga la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la violencia en las calles de Los Ángeles. Presuntamente habría hecho esta violencia para proteger una compleja red de lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos operando en Estados Unidos a través de empresas de ropa de diseñador de modas. La empresa se llamaría Ambience Apparel. Ambience Apparel es un lugar, bueno, vamos a decir que es una empresa que tiene muchos migrantes ilegales contratados. Está ubicada en una región que precisamente tiende a ser sede importante del desarrollo del mundo de la moda. Ustedes saben que se ha hablado mucho de la conexión que existe entre los grupos criminales y los diseñadores de moda o las marcas de lujo, como pues esa famosa, ¿no? LV, Gucci, Balenciaga, Versace o Versace, tienen una conexión, porque en algún momento se dijo que Gianni Versace, quien fuera fotografiado completamente desnudo por Helmut Newton, uno de los fotógrafos de la élite, pues habría participado en una alianza de lavar dinero de la mafia Calabresa. Esto también tendría que ver con otros grupos criminales también de México. También es muy señalado que la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, como uno de los caprichos que tiene una señora del narco, pues ha participado en las pasarelas de modas de Milán, creo que también de Nueva York, de Francia. Y muchos dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con peinados, con vestidos, con joyas extravagantes, con un estilo deportivo formal, con esto que es, por lo general estas marcas son antitradicionalistas, pretenden romper esquemas, ser iconoclastas, a generar ruido, sexualizantes, hipersexualizantes? Bueno, también han cometido apología del delito con los niños, como es el caso de Balenciaga. Sí, todo eso es verdad, pero también es cierto que estos artículos funcionan mucho como lo que se hace con las películas, que hay una corrupción enorme con las películas al momento de declarar fiscalmente lo que se gastó en hacer una película, y ahí se puede prestar para lavado de dinero. Y también existe pues esto con los artículos de lujo. Tal bolsa, que dicen esa bolsa parece de las que se utilizan en México para ir por el mandado, pero pues ahora tiene el estampado de Gucci y tiene un valor de 30,000 pesos mexicanos. Por la venta precisamente de esta clase de artículos con valores que obviamente están muy por encima de lo que realmente costó su producción, se prestan precisamente para el lavado de dinero, para que una persona vaya y declare al fisco que las ganancias de la venta de sus productos fue tal cuando en realidad ese dinero vendría de otra procedencia ilícita. Y ustedes fueron testigos. Aquí lo hablamos fuerte y claro. ¿Cómo es que constantemente el gobierno del gobernador Gavin Newsom y el gobierno a distancia, que son los medios de comunicación, las enormes agencias de noticias de capital global, pues distorsionaron completamente la historia? Por el antecedente del discurso del presidente Trump contra la migración ilegal, que es poco específico, hoy la gente, en la mayoría de los casos en las calles, si usted pregunta, dirán que creen firmemente que el presidente Trump está ejerciendo una enorme cacería de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Habrá personas que
no lo crean así y que verifican con sus familiares que están en los Estados Unidos y que se han dado cuenta de que eso por lo menos no lo ven en el lugar donde se ubican. Y tiene mucho de sentido porque, como ya les había comentado, esto no tiene que ver con migración ilegal. Esto tiene que ver con proteger redes de lavado de dinero de los cárteles de la droga. De modo que la extrema izquierda ahora podemos ver abiertamente que colabora con esos grupos criminales, con esas redes de lavado de dinero, y que se movilizaron integrantes de Black Lives Matter, una organización que no es mexicana, muy violenta, a las calles, supuestamente en defensa de los migrantes mexicanos. Si ustedes conocen cómo son el esquema de segregación racial de los Estados Unidos, sabrán que los chinos no protegen a los mexicanos, que los negros no quieren a los mexicanos, que los blancos no intervienen por los mexicanos. En los Estados Unidos están muy definidos los grupos étnicos. Y lo que ha ocurrido en esta ocasión es que vimos colectivos que históricamente son muy violentos portar la bandera de México sin ser mexicanos. Bueno, pues con Donald Trump salen a la luz muchas alianzas, muchos pactos inconfesables, muchas cosas que hasta el momento simplemente nos imaginábamos. Hoy ya puedo hablarlo con toda propiedad. Existe una alianza entre la extrema izquierda y los cárteles de la droga mexicanos. Existe. Como lo vimos en las protestas, no vamos lejos. Era el arresto por parte de agentes del ICE de miembros de una poderosa red de lavado de dinero. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se distorsionó totalmente las cosas, a punto de decir que Donald Trump estaba ejerciendo una cacería contra todos los migrantes, no fueran delincuentes, fuera mano de obra fundamental para el sector de la agricultura, hotelero, restaurantero, servicios de limpieza, servicios de construcción, que se estaba jardinería, que se estaba deportando a todos por igual. No es cierto. Pero es un poder que tienen los medios de comunicación para distorsionar las situaciones. Y bueno, pues tengo yo que corregir un poco mi discurso porque les había dicho que estas protestas probablemente eran contra el desfile. No, el desfile de los 250 años del ejército de los Estados Unidos no tuvo vinculación. Era esencialmente esto: tratar de ocultar y tapar la izquierda la detención de miembros de una red de lavado de dinero que pueden operar a través de la ropa, pero también en muchos otros negocios. Vamos a volver sobre este tema, porque a este tema tenemos que agregar, nuevamente reiterar, todas las veces en que López Obrador, Sheinbaum e integrantes del Senado de Morena hablaron sobre la necesidad de hacer disturbios, revueltas sociales, en defensa de los cárteles de la droga, ya fuera en los Estados Unidos o en México defenderlos. Vamos a hacer una pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
Sobre lo que estábamos hablando al principio del programa, sobre lo de Parravicini, pues mire, no es desconocido que en nuestro país siempre ha existido ese volcán, que es un volcán activo. No ha sido desconocido que pues en algún momento, sobre todo en la década de los 60, con toda esta subversión del feminismo, de la liberación sexual, en movimientos equivocadamente dicen igualitaristas, pues que podría llegar a la presidencia de México una mujer presidente, como creo que el primer país que fue Nicaragua. Tengo entendido que el primer país fue Nicaragua en tener una mujer presidente. Hace poco falleció, creo que tenía el nombre de Rosa algo, no lo recuerdo, hay que buscarlo. Y a lo mejor y Parravicini pues tenía conocimiento parte de la geografía de México y de lo que podía ocurrir, ¿no? Probablemente, o sea, no sabemos si él tenía sueños o él tenía visiones, pero digamos que la mente puede sacar muchas conclusiones o imaginar muchas cosas. Y además sus interpretaciones pues no nos dicen qué es lo que va a ocurrir, no nos dan un año en concreto. Entonces, bueno, para mí, a mi juicio, todo eso de las predicciones pues es poco sustentable, ¿no? Poco, ¿cómo decirles? Es algo que no nos sirve como para tomar una determinada decisión. Desde mi punto de vista, si es que pudieran ver algún elemento del futuro, pues no nos sirve para algo en concreto. ¿Qué vamos a hacer si ocurre esto o tal o cual cosa, ¿no? Creo que todos llevamos un curso, todos llevamos una forma de ser y es difícil que vayamos a reconstituirnos por lo que podría pasar, por un aspecto de lo que podría pasar o de lo que podría ocurrir. Vamos con nuestra siguiente nota. En Reino Unido, una protesta islámica muy violenta, pro-palestina, dañó 2 aviones militares británicos. En Irán, fue el propio gobierno de los ayatolás el que ordenó cortar el servicio de internet a sus ciudadanos. Esta es una gran maldad porque pues en medio de un conflicto armado, los ciudadanos iraníes deberían de poder pues comunicarse, pero ha cortado el internet y no me refiero a los cables, sino también parece ser que el servicio móvil. Ahora supongo que los iraníes estarán utilizando algo parecido a las antenas de Starlink, otra de las empresas del empresario Elon Musk. Creo que es lo único que podría estar funcionando, a no ser que estén bloqueando también esas señales. Por un motivo estratégico, por un motivo de tener el control del país, para que la población iraní no se entere, porque hay muchos iraníes que no están de acuerdo con este conflicto y podría en los próximos días, pues la gente al verse privada de servicios básicos, de alimentos, de paz, lamentablemente también la pérdida de la vida de seres queridos por la caída de misiles, pues el mismo pueblo iraní, sin la necesidad de una intervención de Israel, sin la necesidad del presidente Donald Trump, se podría insurreccionar contra la ocupación musulmana que ha padecido Persia ya en los últimos 40 y tantos años. Sí, más o menos unos 40 y tantos años, pues han sido gobernados por unos invasores islámicos, porque les digo, Persia originalmente no es islámica. Tuve alguna vez contacto con refugiados persas en el extranjero y ellos dicen que están muy tristes porque dicen, es que nuestro país no es eso. Estas personas no son persas. Incluso ellos dicen con orgullo, dicen, nosotros los persas somos altos, somos blancos, tenemos determinadas características. Tendría sentido, ¿no? Porque la tierra del rey Darío, la tierra del rey Ciro y Darío, pues significa Irán tierra de arios. Entonces lo que ellos dicen es que es una minoría islámica, muy ruidosa, muy violenta, muy conectada con movimientos socialistas, que sí lo creo, porque son patrocinadores del Hamas y del Hezbollah, y aliados de China comunista, que ellos son los que tomaron el poder, pero que no representan al pueblo iraní. Pues vamos a ver si eso es lo que ocurre, porque entonces quiere decir que el régimen iraní no se siente confiado de su propia población civil. Piensan que se pueden insurreccionar.
y para evitar eso, lo primero que hacen es cortar la información. Es un régimen muy injusto el régimen iraní. Acuérdense que a una chica la asesinaron a golpes los policías simplemente por no portar un velo islámico. Entonces, pues para que lo tomen en consideración, igualmente, o sea, ¿no? De lo que pudiera estar ocurriendo en este momento, en curso. En Estados Unidos, Corte de Apelaciones desecha el recurso que había presentado el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre que le quitara el mando de la Guardia Nacional al presidente de los Estados Unidos con presencia en California. La Corte de Apelaciones considera que Donald Trump sí puede retener el mando de la Guardia Nacional y puede seguir pues efectuando labores de protección, no de detención en este momento, ante la posibilidad de que se reaviven las protestas violentas que comenzaron a principios de este mes. En Estados Unidos van más de 222 mexicanos, migrantes ilegales, en todo el territorio de los Estados Unidos. 222, con el debido respeto, es una cifra muy pequeña. Para los más de 38 millones de migrantes ilegales que están allá, pues sí, es una cifra muy pequeña. Lo cual me lleva a pensar que esta cifra de 222 mexicanos ilegales detenidos pesa fundamentalmente en elementos de prioridad con antecedentes penales o con delitos graves o al menos participar en alguna organización delictiva en los Estados Unidos. Por tanto, debe de descartarse, y yo sé que las personas que tienen familiares en Estados Unidos también pueden corroborar esta información que no les van a dar los medios, de que esto no es una cacería como se ha tratado de presentar por la izquierda. La Organización de las Naciones Unidas en su división de turismo dice que México es el 6º país más visitado por turistas extranjeros. Los motivos pueden ser múltiples y no del todo positivos. Pero bueno, México es uno de los países con más turismo. El 6º. Numerosos daños por el huracán Eric en los estados de Oaxaca y de Guerrero. Dicen que se está restableciendo lentamente el servicio de electricidad, aunque las telecomunicaciones siguen experimentando fallas. Los gobiernos de Ucrania y de Rusia realizaron un nuevo intercambio de rehenes. El gobierno de Irán reporta la muerte de 2 paramédicos en un ataque de Israel contra la capital, Teherán. El rapero estadounidense Chris Brown se declara inocente de agresión sexual. En el Estado de México, 3 autos se volcaron, no es que los hayan volcado, se volcaron, aparentemente porque la autopista México-Toluca se encuentra resbalosa. Veracruz se rompe el récord histórico de lluvias en San Juan Evangelista. El Estado de Israel reporta 5 heridos leves por un misil iraní que logró impactar, burló la denominada cúpula de hierro. El Reino Unido aprueba lamentablemente privar de la vida a enfermos desahuciados, esto que le conocen como eutanasia. Intentan eufemizarlo, es un pecado grave matar a una persona. Intentan eufemizarlo como muerte digna. No es muerte digna quitarse la vida ni que te la quite alguien más. Estados Unidos, Gabinete de Seguridad de Donald Trump dice que Irán puede fabricar una bomba nuclear en menos de 2 semanas. Por lo cual, bueno, pues seguirá habiendo una intensa actividad de vigilancia y de presión del presidente Donald Trump sobre pues las actividades militares que pudiera realizar Irán. Esperemos que esto no escale a mayores, esperemos que esto se quede así, que se logre pues convencer a los ayatolás de que no tienen opción ante lo que pueda hacer Donald Trump. Ellos dicen que no se van a rendir. Donald Trump les ha exigido la rendición y que firmen rápido para acabar con esto un acuerdo nuclear en el cual se comprometan a no enriquecer uranio que sirve para hacer bombas de destrucción masiva, que estarían enriqueciendo uranio a más del 70%. Bueno, pues vamos entonces ahora sí con los principales periódicos de circulación nacional. ¿Qué les puedo contar de Sinaloa? Pues Sinaloa sigue siendo una mancha roja.
Lamentablemente sigue siendo una mancha roja para nuestro país. Los actos de violencia, los ataques. El día de ayer les comentaba tristemente que un menor de edad fue asesinado, un menor de 5 años fue asesinado por las balas del cártel Jalisco Nueva Generación cuando se estaban peleando con otros criminales. Esto en Zitácuaro, Michoacán. Y se suma la larga lista de niños que han sido privados de la vida por los grupos criminales de la droga. Pero ahí tenían al presidente López Obrador, diciendo que ¿cómo crees que vamos a acabar con la vida de los delincuentes? Porque ellos son seres humanos. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Bueno, pues el día de hoy el periódico Reforma dice: plantean devolverlas a los gobernadores, busca la 4T eliminar fiscalías autónomas. Esto es grave. Mire, de inicio sabemos que no eran autónomas. De inicio sabemos que el personal de ahí, de las fiscalías, el fiscal estatal, siempre es nombrado por el gobernador. Pero esto es curioso, ¿no? ¿Cómo es que Morena le tiene un desprecio, un asco a todo lo que pueda hacer independencia? Muy marcado. Analiza Morena presentar una iniciativa con el apoyo del Partido del Trabajo de Salinas de Gortari y el Partido Verde, también, una mafia del PRI, del antiguo PRI. Morena y sus aliados van ahora por acabar con las fiscalías generales de justicia estatales, con el argumento de que el modelo no ha funcionado. El senador morenista Waldo Fernández, que este señor es de los peores cuadros que salieron del PRD, dijo ayer que su partido, Morena ahora, el PT y el Partido Verde, están analizando en la Cámara Alta presentar una iniciativa para que vuelvan a depender las fiscalías de lo que diga, mande y ordene el señor gobernador. Así que pues es simplemente oficializar lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo, que los fiscales no son independientes. Alejandro Gertz Manero niega el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, porque así se lo ordenó Claudia Sheinbaum. O sea, quieren simplemente que quede por ley, que el fiscal no es independiente. Y eso sí cambia mucho las cosas. Cambia radicalmente las cosas, porque quiere decir que el fiscal va a tener las manos atadas. También legalmente, si desobedece al gobernador, pues también pueden removerlo o demandarlo. Si hay una diferencia. Sabemos que en los hechos el fiscal siempre va a estar de acuerdo con lo que dice el presidente o el gobernador, porque no tienen el poder para enfrentarse y además su nombramiento fue hecho por ellos. Pero aquí se quiere acabar con toda la independencia del poder. Bueno, vamos a decir, esto no es poder judicial, esta es la policía, ¿no? Es la agencia de investigación. Es un área obviamente del poder judicial, pero no en la jerarquía de los jueces. Y es lo que nunca se reformó. Entonces, fueron contra el poder judicial, deshacen el poder judicial, lo convierten en una herramienta de corrupción de Morena y ahora también van contra pues las fiscalías. Porque no le gusta a Sheinbaum que sean autónomas. No les gusta que se pueda en determinado momento el fiscal investigarlos. Bueno, pues el día de ayer, la nota de ayer, qué golpe le da al partido narcotraficante Morena, que nos han estado mintiendo con la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que no refina, y cómo es que los narcotraficantes ya son capaces de producir diésel. Esto en Coatzacoalcos, Veracruz, en que les quitan más de 5,000 litros de combustible que ellos refinaron. El huracán Eric golpea a Oaxaca. Parecía un mini tsunami, es lo que dicen los testigos. Bueno, ¿qué más? Golpe al Huachicol, pero sin detenidos. El gobierno federal presumió los golpes al Huachicol, pero no detiene a nadie. No detiene a nadie. Lo dice sobre el estado de Nuevo León, en el predio conocido como Colonia El Maguey, en el municipio de Allende. No detienen a nadie. Otro, perfilan condena a Arellano. Abusos no prescriben, dice la Corte.
Bueno, pues parece ser que esto va duro contra el creador de aquel perverso ser llamado Sergio Mayer, que actualmente está en el partido Morena, el líder de la banda de Solo para Mujeres, y ahora él dice que también es para gays y para transexuales, cuando en su momento no era así. Pues una nota de Víctor Fuentes dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la próxima semana un proyecto que confirma, en definitiva, la condena civil contra el productor musical Luis de Llano por la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años de edad, una adolescente, una menor de edad. El ministro Jorge Pardo Rebolledo propuso negar el amparo directo promovido por Luis de Llano para impugnar una condena que se le fijó en septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sasha Sokol recordó que Luis de Llano abusó de ella sexualmente. Y bueno, por una serie de reformas, ahora ya no prescriben esos delitos. El delito ocurrió hace 36 años, pero este delito no prescribe. Ahora, sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la denuncia de Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, sí procede, y las denuncias que se presentaron contra Antonio Berumen, no? Ahora la pregunta es si el jefe de Eduardo Verástegui, Antonio Berumen, pues sea más poderoso que incluso Luis de Llano. Luis de Llano, por ejemplo, también hizo, además de la carrera de Sergio Mayer, hizo la carrera del grupo Garibaldi, fue el que trajo a México en la década de los 70 las fiestas de rock, consumo de alcohol y drogas que se desbordaban, lo que imitaban el Festival de Woodstock en los Estados Unidos de Norteamérica. Luis de Llano ha producido muchas telenovelas para actrices, para cantantes, como es el caso de Dana Paola, que ahora ustedes pueden ver en lo que ha degenerado completamente Dana Paola, pues se podrán dar una idea de quién es Luis de Llano. Pero al parecer Luis de Llano no sería tan poderoso, digo yo, como Antonio Berumen, porque a él parece ser que sí lo van a procesar. Da Trump 2 semanas de diplomacia. Tras la alta tensión con Irán, el republicano dijo que decidirá dentro de las próximas 2 semanas qué es lo que va a hacer Estados Unidos y que por el momento nadie sabe qué es lo que va a hacer. Acotarían impuesto a remesas en efectivo. Los republicanos en el Senado han propuesto acotar, o sea, disminuir significativamente el universo de remesas que sería afectado por el 3.5% de impuestos. Quedaría limitado solo a aquellas remesas que se originan en efectivo, giros postales o cheques de caja, contenido en el borrador senatorial del Plan Masivo Fiscal y gastos para financiar las prioridades del presidente Trump. Si tienen una cuenta de origen, no se va a cobrar esa remesa, no se va a cobrar el envío de ese dinero porque pues finalmente viene de una institución financiera legal y de esa forma no se afectan tampoco los bancos. Los narcos no pueden utilizar muchas veces una cuenta para enviar dinero a México. Esa sería la forma en la que se detectaría. Pero ya ven el error que cometió Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dijo que si le ponían un impuesto a las narcorremesas, pues que ella se iba a movilizar. Y eso deja un margen muy amplio para decir, bueno, pues ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Me vas a enviar matones? ¿Vas a tratar de subvertir mi gobierno, mi país? No le gustaron las amenazas a la secretaria de Seguridad e Interior, Kristi Noem, ni al presidente Donald Trump, que la respalda. El periódico El Universal tiene hoy: alertan de contagio de leyes censura con gobiernos de Morena, pues ya que se ha impuesto en el estado de Campeche y en el estado de Puebla, con Alejandro Armenta, el peligro podría ser que se extendiera esta ley de censura a otros estados o incluso se federalizara. Por su parte, Claudia Sheinbaum dice: libertad de expresión siempre la vamos a defender. Ahora hay casos específicos, pero no, dice, nuestra posición es libertad de expresión. No es cierto, porque ella ha estado intentando también censurar el internet por medios mecánicos o por medios tecnológicos con una corporación que se llama Altan Redes, que se creó con el gobierno de Peña Nieto y en alianza con Carlos Slim. Mexicanos acumulan litigios y deudas con proveedores. La aerolínea
creada por López Obrador arrastra gastos que no fueron presupuestados, lo que agrava su situación porque no es rentable. Sigue costándonos al año más de 120 millones de pesos. No, eso es lo que se incrementa la deuda, o sea, las pérdidas que tiene en su primer trimestre fueron de 120 millones de pesos. Mancharon prácticas antidemocráticas los esfuerzos del INE, advierten que no se puede repetir un proceso electoral con falta de recursos y tiempo y debe de evaluar cambios para los comicios 2027, es lo que dicen políticos del Partido Acción Nacional. Encontramos acordeones en las propias casillas, que manchan una elección, que rompen y se claudica con estas prácticas antidemocráticas y una elección auténtica. Pues no fue una elección auténtica, lo sabemos bien. Decía Sheinbaum que iba a elegir el pueblo. Bueno, y si va a elegir el pueblo, ¿por qué les dices por quién votar? ¿Por qué les das un acordeón? Entonces no está eligiendo el pueblo. Las personas declararon a los medios de comunicación: yo voté al azar, o voté por el nombre que me sonara más bonito. Pues eso es lo que va a llegar a los juzgados. Esos son los nuevos jueces. Diario de Yucatán dice: México el más peligroso, elevado el riesgo para funcionarios públicos por la política y el crimen organizado, Sinaloa, Veracruz y Guerrero entre los más violentos. Tiene mucho de razón, pues ayer estábamos hablando de todos los alcaldes y funcionarios públicos que han sido asesinados. Golpe al robo de gasolina, desmantelan una refinería no legal en Coatzacoalcos, pero no hay detenidos. Sistemas oficiales es sensible al hackeo. Gobierno estatal acumula hierros en su seguridad en el estado de Yucatán. Sorpresas mundiales, ponen una fotografía de Lionel Messi abrazado con otro futbolista y ambos vestidos de color rosa. No quiero pensar mal. Con un gol libre de Lionel Messi, el Inter de Milán venció 2-1 al Porto para quedar a las puertas de avanzar a el Mundial de Clubs 2025. Bueno, es verdad, pero también hay críticas muy severas al Porto. Dicen que no es un buen equipo de fútbol, es lo que dicen algunos comentaristas. El Sol de México, Sheinbaum apoya prisión automática. Atzayacatl Cabrera publica en El Sol de México: la Presidente de México considera que es necesaria debido a la inseguridad que enfrenta el país. Qué terrible, ¿no? La Corte revisará si esa medida es legal. Sheinbaum sigue insistiendo en que existe una prisión preventiva oficiosa, es decir, que te metan a la cárcel, Dios nos libre, que metan a alguien en la cárcel sin que se le compruebe ningún delito, nada más porque lo ha dicho una autoridad, nada más porque lo dijo el Ministerio Público, que ya no va a ser independiente como lo está exigiendo Claudia Sheinbaum en el Senado, y como Morena vota lo que digan ellos, lo que dice López Obrador, que se lo dijo a Sheinbaum, pues eso es lo que se va a imponer, ya no van a existir las fiscalías autónomas. Se traba la validación de más de 900 jueces y magistrados. Problemas en el INE. Bueno, pues resulta ser que unos 464 magistrados de circuito y unos 386 jueces de distrito están en vilo. Ayer el Consejo General del INE suspendió de manera indefinida la sesión debido a que los consejeros no logran ponerse de acuerdo porque hay muchos delincuentes, ¿sabe usted? Hay muchos violados. Muchos de esos que han sido nombrados magistrados, jueces de distrito, y eso no se puede tolerar. Miembros de un tribunal colegiado. Herederos impulsan el rock urbano, toman el relevo, dice aquí, descendientes de artistas, de los líderes de Lir and Roll, El Aragán y compañía, banda Bostik, Interpuesto, Carátula, organizan homenaje a David Lerma, el Guadaña. Bueno, esta música es muy común escucharla en México, pero vaya, se le ha asociado sobre todo esta clase de cantantes, esta clase de bandas, pues a estratos sociales muy bajos de México, a grupos de delincuentes.
Si bien hoy lo que prima son pues los narcocorridos, no estoy diciendo que todas las personas que escuchan este tipo de música sean eso, ¿verdad? Pero sí se ha observado que el denominado rock en tu idioma, el rock en español, pues sí tiene esas connotaciones. Israel ataca sitios nucleares, Estados Unidos decidirá en 2 semanas sobre Irán. El presidente Donald Trump declaró que en los próximos 2 semanas tomarán las decisiones de si su país se une, a Israel en la guerra contra Irán. Esperemos que no, y eso quiere decir que Trump no quiere eso. Avanza la curva biométrica anticorrupción, según Claudia Sheinbaum, dice Excelsior. En realidad es robar nuestros datos biométricos. No me gusta la idea de darle mis datos biométricos al régimen de Sheinbaum. No debemos de permitirlo. Yo creo que anteriormente sí podemos ampararnos. Ahora con la nueva corte de Morena no lo sé. Creo que no, ¿verdad? UNAM sale del top 100 global. La Universidad Nacional Autónoma de México, era lógico, cayó al puesto 136 del QS World University Ratings, uno de los listados más reconocidos sobre educación superior. Bueno, pues ya no es de las mejores universidades del mundo, ya de hace tiempo había decaído mucho y es tristemente por la mucha corrupción que hay al interior de la UNAM. Hay mucha izquierda. Había mucho grupo de choque, mucha gente que se conducía de forma poco profesional. Y es una lástima porque en la UNAM hay mucha libertad para investigar, hay mucha libertad de cátedra, de personas que realmente son geniales, pero las universidades las hacen las personas, no es solo el nombre. Trump decidirá si ataca. Bueno, eso ya lo hemos visto. La prensa, invasores. Denuncian 38 familias exhabitantes de Belisario Domínguez, 43 y una mujer se adueñan del predio catalogado como de alto riesgo, alegando que las respalda el grupo criminal La Unión Tepito. Es un edificio antiguísimo, sí lo conozco. Pero es antiguo, nunca pensé que estuviera habitado, dicen que se puede caer. Yo lo veo como pues un edificio patrimonio histórico del centro de México. Pero dice que está controlado por el cártel La Unión Tepito. Bueno, pues creo que sería necesario tener cuidado al pasar por ahí. No me refiero a delincuentes porque por lo general no se ve nadie. Me refiero a que es un edificio que dicen que está muy dañado. El plazo legal para arrancar las obras del Metromex vence el 3 de julio. Nada se sabe sobre el proyecto. Concluye el acuerdo diálogo de repartidores y plataformas digitales. Califican a la jefa de gobierno Clara Brugada de avance millonario la jornada laboral de 40 horas. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Lo de Messi. Tere Guerra propone reforzar poderes para bloquear opiniones. Propone reforzar poderes para bloquear determinadas opiniones que no le gusten al gobierno. Esto es lo que tiene el debate. Protección o censura digital. Censura. Juan de Dios Gámez, el ahijado de Rubén Rocha Moya, perfil técnico es sangre joven en Morena. Sin comentarios, ¿no? Milenio, contaminan otra nave fallida de Elon Musk, Ejidos y Río Bravo. Tanques y piezas metálicas de la corporación Starship fueron encontrados no en la costa, sino en los campos de Matamoros, Tamaulipas, a metros de la división con Texas. Sheinbaum pide investigar los desperdicios espaciales. Bueno, pues esta es una venganza de Sheinbaum y Carlos Slim contra el señor Elon Musk, que denunció que pues Slim es un narcoempresario con más de 70,000 millones de dólares y que no era alguien derecho, que no era alguien bueno, ¿no? Esto también pues pasa a salpicar a Eduardo Verástegui y todos los artistas, cantantes como Emanuel que se relacionan con el cártel Slim. Trump tomará 2 semanas para definir si ataca. Rusia y China apremian que tienen que negociar. Eric se degrada a lluvias. Bueno, pues esto es lo que tiene. Alfredo Campos dice: el maximato arruina todo el plan de gobierno en curso. Antonio Guterres es el titular de la ONU, ¿no? Publica en Milenio: el refugio exhibe gran valor aunque el mundo no esté a la altura.
El refugiado exhibe gran valor aunque el mundo no esté a la altura. O sea, porque lo que quiere son migraciones ilegales. No todo migrante es un refugiado. Enrique Serna, el ocio creador y el virus de la depresión posparto. El periódico AM dice, propone la 4T eliminar fiscalías autónomas. Bien que lo destaque también. La Jornada, que es el órgano de propaganda de Morena, dice, arena ante falta de comida. Dice que los niños en Gaza se están comiendo la arena. Violó carta de la ONU, acusan, condena Putin y Xi Jinping, presidente de China, el ataque de Israel a Irán. La solución será por la vía diplomática, coinciden durante una llamada telefónica, bombardeos a un hospital del sur de Tel Aviv y otras ciudades dejan 271 heridos. En las próximas 2 semanas decidirá Estados Unidos si interviene en la disputa. Tiempos oscuros se aproximan para Netanyahu, advierte, amenazando la República Islámica del Irán, respaldada por Morena, el terrorismo islámico. Tribunal ordena a Electra pagar 2,000 millones de pesos por un adeudo fiscal. ¿Para qué? Para que se lo robe Morena, para que se lo robe Noroña, ¿no? Que no les dé ni un peso. Sheinbaum defiende la elección judicial. Habrá poder autónomo, las irregularidades en menos de 1% de las boletas. Es increíble que un grupo de personas, como son los trabajadores de Electra, de Banco Azteca, de Grupo Salinas, realicen su trabajo y Sheinbaum, sin hacer absolutamente nada, quiere cobrar de ese dinero. Eric solo deja daños materiales, tocó tierra como Huracán 3 y ocasionó múltiples pérdidas en Oaxaca y en Guerrero. Bueno, pues esa es la débil portada de La Jornada, que no quiere saber nada sobre la investigación del FBI contra Claudia Sheinbaum por precisamente alentar protestas violentas en Los Ángeles, California. Detectan obras ilegales y tiradero en El Ahogado. En las administraciones anteriores, las autoridades permitieron construcciones como bodegas y hasta una gasolinera en una zona de presa. Expertos alertan sobre el riesgo. Como no llovía, se secó esa agua, se secó esa anegación de agua, y lo que hicieron fue construir ahí, lo cual fue un completo error. Eric deja a su paso 2 personas sin vida y destrozos en carreteras y múltiples fallas eléctricas. Atora Tlaquepaque, creación de la Agencia Metropolitana de Basura. Pues siempre hay problemas con el manejo de los desechos. Es algo que hemos observado constantemente, que cuando se trata de manejar desechos no hay buena disposición de las autoridades porque sí tiene un costo. Vamos a otra pausa y regresamos con el cierre de la crónica especial. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Momento de continuar. Bueno, pues la crónica especial. No fue un rumor, no fue una declaración arrojadiza. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a sus funcionarios para que investiguen a miembros de Morena por promover la violencia en las calles de Los Ángeles, California. Esto según declaraciones de la periodista Anabel Hernández. Se dice que serían los mismos grupos de choque que agredieron a la candidata de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial, cuando emprendió una gira en los Estados Unidos. Dice que estas personas de Morena en los Estados Unidos convocan o movilizan agresiones en Estados Unidos. Recordemos que estos acosadores, bueno, yo particularmente recuerdo que estos acosadores se fotografiaron hasta con un personaje llamado Miguel Torruco Márquez, político de Morena que es cuñado de Carlos Slim Domit. El origen de la violencia fue defender empleados de una organización que estaba siendo investigada
por el lavado de dinero de cárteles de la droga mexicanos. Las protestas fueron el humo para encubrir y proteger empresas como Ambience, que es investigada desde el año 2014 por el delito de lavado de dinero con recursos de procedencia de drogas, engañando al fisco de los Estados Unidos con declaraciones fiscales abultadas de las presuntas ganancias del comercio de sus productos. En esto también participaron los medios del cártel Illuminati, distorsionando toda la narrativa, diciendo que el asunto era puramente migratorio, que no era una cacería racista indiscriminada en realidad. Pero si eso hubiera sido verdad, no se entiende por qué los grupos violentos se focalizaron en Los Ángeles y no lograron arrastrar a los más de 10.8 millones de trabajadores migrantes ilegales en tan solo el estado de California. Fue en defensa de los grupos criminales que se unen operaciones de Morena con grupos de extrema izquierda de Estados Unidos, el gobernador demócrata por California, Gavin Newsom, y el Partido Comunista Chino. El informe de Anabel Hernández lo unimos a la investigación que también fue abierta por el FBI contra un multimillonario estadounidense que sería testaferro del Partido Comunista Chino, acusado de financiar protestas violentas como la quema de autos, actos de vandalismo y robo contra tiendas. Con esta sería la quinta vez importante en que vemos cómo confluyen los intereses de Morena con operaciones delictivas del Partido Comunista Chino en los Estados Unidos, sumándose a la triangulación de acero y aluminio, reetiquetado ilegalmente de productos chinos como si fueran mexicanos, y tantas otras acciones que se pueden considerar traiciones del gobierno de México al pueblo de México y al gobierno de Estados Unidos. Bueno, hemos visto que las acciones también tienen daños colaterales en países como Cuba, China, Venezuela, al apoyar las cadenas económicas de estas dictaduras. Primero, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, acusó directamente a Claudia Sheinbaum de promover la violencia en Los Ángeles, California, y junto a Donald Trump dijo condenarlo. Esto por la irresponsabilidad de Claudia Sheinbaum de decir que si se imponían aranceles a las narcorremesas, ellos se movilizarían. Nunca dijo cómo. Segundo, una carta de Andrés Manuel López Obrador hablando de hacer una insurrección en Estados Unidos y en territorio mexicano en defensa de los cárteles de la droga. Tercero, en 2023, López Obrador, furioso por las operaciones de la DEA contra el cártel de Sinaloa con agentes encubiertos no identificados para el gobierno de México, grita en presencia del almirante Ojeda, el mando de la Marina, y de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, que ningún país se atrevería a atacar a Estados Unidos, o sea, atacar a los narcotraficantes, que porque serían defendidos por todos los mexicanos los cárteles de la droga. Cuarto, ante la detención del Mayo Zambada, Andrés Manuel López Obrador ordenó declarar traidores a la patria, a todos los que participaron en la detención del Mayo Zambada, tal y como si pensara que el Mayo Zambada es un patrimonio nacional mexicano. Es como si Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho que secuestraron al real presidente de México o habrían entregado el control del país en el Mayo Zambada a los Estados Unidos de Norteamérica. Amigo personal, el Mayo Zambada también de Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, cuyos hijos han sido los principales cómplices de López Obrador en el proceso destructivo de este país. Para Andrés Manuel López Obrador se convirtió el Mayo Zambada en la única víctima. Dejó de verlo como el líder criminal que por 4 décadas ha dirigido una organización declarada terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Cosechan error tras error Claudia Sheinbaum frente a los Estados Unidos. Otros informes que agregar es la molestia del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha expresado su condena por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum contratan esclavos cubanos como misiones médicas, una forma de desviar millones de dólares de México a Cuba comunista para apoyar las operaciones, la permanencia de esa tiranía y su dominio sobre la población cubana. Sin contar los millones de robos de Andrés Manuel López Obrador a México para pagar los libros de texto comunistas de los estudiantes de Cuba. Sheinbaum también apoya y defiende el terrorismo islámico de Hamás, le gusta apoyar a los tiranos como Nicolás Maduro, como el ayatolá Ali Jamenei, enemigos de Estados Unidos.
Tantos errores son ofensas que no pasaron inadvertidas y por lo visto no quedarán impunes. Sheinbaum está desplazada. No tiene protagonismo del gobierno en México. Es culpable de crímenes horribles, de colaborar con organizaciones terribles, de operaciones para socavar las instituciones y las autoridades de Estados Unidos y de México. Ese es el negro panorama para Claudia Sheinbaum. Eso es lo que he alcanzado a vislumbrar de estos informes. Y bueno, pues así es como vamos a finalizar con la emisión de este día. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Vamos a cerrar con oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Les voy a contar algo por último. En los últimos días, pues he estado visitando varios bancos de datos, de información, en distintas partes del ciberespacio, viendo que puede ser útil también para el programa. Y me he encontrado con que los contenidos de tipo diabólico y esotérico abundan por mucho. Yo creo que es muy necesario considerar que eso nos está hablando de que hay sectas de ese tipo operando en el ciberespacio y que les gusta hacer apología de todos los símbolos temibles, horribles, excretables, rechazables, repudiables que se puedan imaginar. No es casualidad que lo estén poniendo a disposición de los menores. Quieren que los menores, incluso también desde las televisoras, quieren que los menores se familiaricen con todo lo que es el ocultismo. Una advertencia y un señalamiento, ¿no? Es necesario. Y lo más paradójico es que en estos bancos de datos encontré por miles mensajes, imágenes, vídeos que hacen aplauso del maligno, del Halloween también. Y acaso 3, no más, contenidos relacionados con Cristo. Hay una desproporción siempre en los medios, en los contenidos digitales, sobre lo bueno, lo luminoso y lo de calidad, y lo que prácticamente es mayoría, pues son contenidos que hacen apología del ocultismo del enemigo, del maligno. Para quienes digan que esa clase de cosas no existen y que estoy exagerando o que si no quiero no lo vea, pues ahí está. Para al menos vamos a decir, 1 millón, 2, 3 millones de personas que se dedican a hacer esta clase de contenidos, sí es importante. Y todo el que no toma acción contra lo que es tendiente a atentar contra la paz, contra la seguridad de todos, pues se puede decir que es un contribuyente al enemigo. En esto no hay un término neutro, ¿no? Sabemos bien que no hay neutros. Pues así vamos a finalizar esta emisión. Si te ha gustado este programa, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta la próxima. Dios los acompañe. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.